Bienvenidos a este octavo episodio del programa Contra el Declive. Mi nombre es Guillermo de Lama, soy pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima. Y en esta ocasión yo quisiera hacer un segundo programa con respecto a todo lo que está sucediendo entre la iglesia del Dr. John MacArthur y las autoridades del estado de California en los Estados Unidos. Y también quisiera que revisemos en esta oportunidad qué es lo que la Escritura nos enseña a nosotros acerca de la desobediencia civil y el cristiano. Lo que viene sucediendo en la iglesia del Dr. John MacArthur está, podemos decirle, en el ojo de la tormenta. Creo que todos los ojos estamos puestos en esta situación que está ocurriendo allá. Algunos creen, y esto es algo que yo quisiera poder comentar con claridad en esta oportunidad, porque algunos creen que lo que está haciendo el Dr. John MacArthur es imitable, que debemos imitarlo de una manera literal, exactamente como él lo hace. Y hay otros quienes también se oponen a lo que el Dr. John MacArthur ha decidido hacer junto con los ancianos de la iglesia Grace Community Church. Entre ellos están pues sus anteriores amigos, los guerreros del evangelio, de la justicia social. Yo creo que también en estos últimos domingos hubo muchas predicaciones con el mismo título del sermón predicado por el Dr. John MacArthur en su iglesia, ¿no? Es algo que está de moda, y yo imagino de que hay muchos pastores quienes también seguramente habrán usado hasta los mismos argumentos de la escritura y la coyuntura que el doctor ha predicado en su iglesia. Yo personalmente no lo he oído, no he escuchado ningún sermón en estos días que hablen de este tema. Pero el propósito de este segundo programa es hacer una evaluación de los elementos que llevaron al Dr. John MacArthur para que él, junto con los ancianos de su iglesia, tomen la decisión de desobedecer a las autoridades del gobierno de California. Esa es básicamente la intención. Yo soy consciente también de que hablar de este tema es muy sensible para muchas personas porque está involucrada la persona del Dr. John MacArthur, ¿no? Y tristemente, yo lo voy a decir, en nuestros días ya no se juzgan los mensajes o las palabras por su contenido. La verdad ahora depende de quién es el que lo dice. Vivimos en tiempos así. Depende de la persona quien lo dice. La verdad ya no es la verdad por sí misma, sino que depende pues quién es la persona que lo dice, ¿no? Yo lo repito mucho esto porque esa es la triste realidad en la que nosotros vivimos en nuestros días. Es algo que a mí me sorprende mucho. Hemos quitado los ojos de las escrituras para mirar al hombre y creemos que el hombre está por encima de las escrituras, o miramos al hombre y ya no vemos las escrituras. Y si lo que dice el hombre se contradice con las escrituras, pues seguimos al hombre y no las escrituras. En alguna ocasión también a mí me ha tocado ver cómo es que es esta idolatría en los términos en que se está enseñando una teología nueva en nuestros días, con una práctica nueva, distinta. Por ejemplo, a la teología que enseñaba Juan Calvino, que enseñaba Louis Berkhof, Charles Hodge y otros teólogos del pasado. Entonces, cuando hay una colisión entre esas dos teologías y la consecuente práctica de ellas, en una ocasión a mí me tocó encontrar una respuesta diciéndome que todos los anteriores o los teólogos del pasado se han equivocado y quienes tienen la razón hoy día son los predicadores modernos, ¿no? Y eso enseña pues que existe un rompimiento entre lo que se puede llamar el calvinismo histórico de este nuevo calvinismo. Yo quiero presentar primeramente la entrevista que dio el Dr. John MacArthur a un programa de la cadena Fox en el prime time de ellos, un programa que se llama Tucker Carlson Tonight, y ahí encontramos las dos razones que el Dr. John MacArthur dio al público norteamericano y que me parece que deben ser también los elementos que cada pastor debe tener en cuenta cuando se hace la pregunta, ¿debo abrir o no debo de abrir la iglesia? Yo quisiera que comencemos viendo ese video. Aquí les comparto el video.
The founders of this country had a keen understanding of the importance of religious freedom because so many of them were fleeing religious persecution. So they protected the exercise of religion in the very First Amendment to the Bill of Rights. Governor of California, Gavin Newsom, doesn't care. He's using his new coronavirus powers to shut down churches that disagree with him. The Episcopal Church is fine. They're fully on his team. But places like Grace Community Church in Los Angeles are not, and he's threatening to shutter them. Pastor John MacArthur runs that church and has for a long time. We're happy to have him on tonight. Pastor, thanks so much for coming on. Give us a quick overview of why you think you should reopen given the coronavirus. Well, first of all and foremost, it's a First Amendment right. This is the United States of America, and the government can't intrude in worship. We stand on that amendment. The second thing that makes this so sensible is in the state of California, there are 40 million people. 8,500 of them have died with COVID. That's 0.002. So in California, you have a 99.99% chance to survive COVID. So why would you shut down the entire state? And particularly when people are frightened and sometimes terrified that they're going to die, shut down the church where most of the intense relationships in our society exist. In the life of a church. It's multi-generational. We've had 21 weeks with no ministry to 1,000 little children, to 1,000 university students, to junior high students, high school students, senior adults. We've had no funerals, no weddings. I can't go to the hospital. I've had to go on the phone to talk to dying people at the hospital. And finally, I started preaching in an empty auditorium. I did it 2 weeks, 3 weeks, and the people, without us saying anything, started coming back. They didn't buy the narrative. They didn't buy it, and they started coming back. By the way, we're the original protesters. We go back 500 years to the Protestant Reformation. We're still protesting lies and deception for the sake of the truth. So they started coming back, and they kept coming back, and last Sunday, 3,000 of them came back. And they rejoiced, and they hugged each other, and they didn't wear masks, and they sang songs, and they understand the reality of it. I haven't had to say anything. We finally put out a document, which you probably read, which affirms why this is right and why it's critical for our society. And I would hope our viewers would read it. You're a brave man, Pastor MacArthur. I appreciate your coming on tonight. Godspeed. Thank you. Thank you. Muy bien, en esta entrevista el conocido comentarista le dice al doctor John MacArthur, danos un resumen rápido de por qué crees que debierais o deberías volver a abrir la iglesia dado el coronavirus. Entonces, ahí yo quisiera que prestemos atención a esto. Vamos a ver la respuesta del doctor John MacArthur, y esta no se centra en las escrituras. El doctor no le dice a la audiencia norteamericana, vamos a abrir porque Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el rey de la iglesia. Él no dice eso. Él no dice que nosotros somos gobernados por Cristo, nosotros los cristianos somos gobernados por Cristo y no por el gobernador Newsom de California. Su respuesta básicamente se resume en dos cosas, y yo creo que usted lo va a notar. Primero, él habla de los derechos legales que le concede la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión sin que el gobierno se entrometa en ello. Esa es la primera. Primero, él habla del aspecto legal. Y segundo, él está hablando de las estadísticas de las infecciones y las muertes por coronavirus. Les vuelvo a repetir, el doctor no está hablando aquí ningún argumento teológico, ningún argumento bíblico, no está hablando y diciendo audazmente, bueno, vamos a abrirlo porque Cristo es la cabeza de la iglesia y no César, como se llamó su sermón. Él está diciendo, son dos cosas por las que tenemos que abrir. Primero, porque la ley nos ampara, y segundo, porque las estadísticas nos están enseñando que este virus no es letal. Esas son las dos razones que él ha dado al público norteamericano, ¿no? Entonces, yo considero que el pastor John MacArthur, junto con sus ancianos y sus asesores legales, evidentemente deben haberse reunido para hacer la evaluación de abrir o no abrir la iglesia para hacer los cultos dentro del santuario. Yo quisiera que reconozcamos esto, cultos dentro del santuario. ¿Por qué? Porque la prohibición
es para cultos dentro del santuario, no es para los cultos que se hacen fuera del santuario. O sea, la iglesia puede reunirse en carpas, en el lugar del estacionamiento de los vehículos, puede poner allí carpas, puede poner sillas y ahí hacer los servicios. Eso es lo que yo entiendo que la ley del estado de California está permitiendo a las iglesias en este momento. Pienso yo que en la reunión con los ancianos y los abogados de la iglesia también el doctor MacArthur debió prever la respuesta del gobernador en el escenario de que ellos abriesen el templo. ¿Por qué era necesario hacer los servicios dentro del templo? Bueno, en este momento creo que la temperatura promedio en el estado de California, en la ciudad de San Diego, me parece que está la iglesia del doctor, está llegando a los 35 grados centígrados, 37 grados centígrados. Eso hace pues prácticamente difícil que una congregación, que los padres puedan ir con sus hijos y estar sentados bajo esas condiciones climáticas, ¿no? Pero yo creo que sí, que el doctor había considerado también esto y veía pues la necesidad de abrir los cultos dentro del santuario, ¿no? Yo creo que en la parte legal debió haberla consultado con los abogados y en la parte de la salud también debe haber estado rodeado de personas profesionales que le podían dar a él las estadísticas, las tasas de letalidad del virus, los contagios, la capacidad hospitalaria del estado de California y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque un pastor debe preocuparse por la salud de sus ovejas, más cuando en este tiempo de pandemia las ovejas pueden tener 70 años, 80 años. Sabemos nosotros de que en esas edades los hombres y las mujeres son más débiles para poder combatir con las defensas de su cuerpo lo que el virus le puede hacer a ellos. Entonces el pastor debe haber pensado en la seguridad de salud de ellos, ¿no? De los ancianos, de los adultos, de los adolescentes y hasta de los niños. De ahí es que él conoce pues estas estadísticas que mencionó en este programa de la hora prime en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, cada cual, yo lo que quiero es que pensemos lo siguiente: cada país, cada región tiene una realidad distinta en cuanto al coronavirus. No todos tienen la misma realidad. Hay, por ejemplo, aquí en Perú hay lugares donde las tasas de contagio son muy elevadas, bastante elevadas, pero hay otros lugares aquí que las tasas son bajísimas. Igual vamos a ver que hay países que tienen una tasa de letalidad de muertes por millón altas, como la de Perú, y hay otros que tienen unas tasas bajísimas, como la de Paraguay y Haití. Y yo quisiera que veamos primeramente algunas imágenes que he conseguido para nosotros. Las imágenes son de la semana pasada porque no las he actualizado, porque yo había planeado hacer este programa un poco más, grabarlo un poco más antes, unos 4 o 5 días antes o una semana antes, pero luego que han venido sucediendo algunos hechos, como la respuesta de la corte a la que había presentado la demanda a la iglesia, la contrademanda que había hecho el Estado, las decisiones que estaba haciendo la Corte Judicial, los retrocesos. Entonces yo pensé esperar todavía un poco más hasta que se tuviese alguna noticia ya firme en cuanto a la decisión de las autoridades judiciales en California. Pero yo quisiera que veamos algunas imágenes. Esta es la primera imagen. Es un cuadro que corresponde a el estado de California al 13 de agosto del 2020. La población aproximada de California es de 40 millones de habitantes y ellos han hecho en esa fecha 9.450.000 pruebas moleculares, es decir, casi el 25% de su población ha sido sometida a la prueba para COVID-19. Tienen también 11.000 fallecidos, que equivale al 0.027% de la población. Ese es el ratio que hace mención el doctor John MacArthur. Él hizo pues sus matemáticas, sus estadísticas para poder mencionarlas en ese programa. Ahora, en esta segunda imagen, este es un cuadro que corresponde ya a la realidad de Perú al 12 de agosto del 2020. La población aproximada del Perú es de 33 millones de habitantes, algunos dicen 32,
pero estaba revisando las cifras, está entre 32 y 33 millones. Aquí se han hecho 2.643.000 pruebas aproximadamente, y la mayoría son pruebas rápidas, que no detectan la enfermedad con certeza. Es decir, casi el 8% de nuestra población ha sido sometida a la prueba para el COVID, y esto pues desde ya nos hace llamar la atención a la diferente realidad del Perú y de ese estado. Tenemos también como 21.700 fallecidos según la cifra oficial, que corresponde al 0.066% de la población. Yo, como les digo, esta cifra de 21.700 fallecidos no es real. Estas cifras, hace poco el gobierno ha reconocido que las cifras de muertos en el Perú son mucho mayores, alcanzan hasta la semana pasada más de 55.000 muertos, ¿no? Ahora, en esta imagen 3, yo estoy haciendo un comparativo ya entre California y Perú. Ahora vamos a ver que este otro cuadro se comparan pues unas realidades que debe de llamarnos a nosotros la atención. Esto es lo que yo creo que el doctor MacArthur ha hecho antes de salir a hablar a los medios, y también le ayudó a él para tomar una decisión, ¿no? En California, el 1.82% de los contagios terminan en muertes. Eso es la tasa de letalidad. En el Perú, con las cifras oficiales, que no son reales, el 4.36% de los contagiados terminan en muerte. O sea, estamos hablando más del doble. Pero con las cifras reales, el 11% de los contagiados terminan en muerte. Es decir, casi el triple de lo que sucede en California, ¿no? Las muertes por millón de habitantes en Perú son casi también 6 veces de las muertes por millón en California. Yo también tengo esta imagen. Yo espero que estas imágenes ayuden también a otros pastores, a otros hermanos, ¿no?, a tomar las decisiones correctas, ¿no? En esta imagen de las muertes por millón en Latinoamérica que yo les había mencionado, también al 12 de agosto del 2020, Perú, con sus cifras oficiales, encabeza la estadística con 651 muertes por millón. Si usáramos nosotros las cifras reales, serían 1.667 muertos por millón. Luego vemos que le sigue Chile, Brasil, y al final del cuadro se observa Paraguay y Haití, como les había comentado. Yo no quiero hablar fríamente de las personas como si fueran estadísticas. Yo creo que cada muerte es una tragedia. Hay padres que se han quedado sin sus hijos. Hay hijos que han perdido a sus padres. Hay esposos que han perdido sus esposas, esposas que han perdido sus esposos. Yo pienso que cada muerte es una tragedia. No podemos solamente como creyentes mirar esto desde un punto de estadística sin necesariamente sentir dolor y lástima por lo que está ocurriendo, no solamente en el Perú, sino también en todo el mundo. En todo el mundo está ocurriendo esto. Con estos números en la mano y viendo la realidad de Perú, y si usted estuviese en Perú, ¿abriría la iglesia usted para los servicios de adoración dominicales? Esa es una pregunta importante. Y bueno, y luego de que usted haga también seguramente los cálculos en su localidad, en su distrito, en su provincia, en su estado donde usted esté viviendo, y usted pudiese ver de que hay varios factores que ponen en riesgo la salud de los hermanos, ¿usted abriría la iglesia? ¿Usted como responsable lo haría? Y además hay otro factor que considerar. Fíjense, yo en esta imagen que les estoy poniendo en pantalla, en el Perú nosotros tenemos problemas en los hospitales. No hay camas para cuidados intensivos, no hay oxígeno, no hay medicamentos. Las personas están en las afueras de los hospitales, están dentro de sus autos con un tanque de oxígeno fuera, un cilindro de oxígeno fuera. Están en las afueras también de los hospitales, sentados en las calles con frazadas para el frío y recibiendo oxígeno. Usted como pastor, ¿expondría a los miembros de su iglesia que terminen siendo una de estas estadísticas? Yo no lo haría. Yo no lo haría. Hace unos meses atrás en Perú llegaron algunas imágenes de la ciudad de Guayaquil, del vecino país de Ecuador, donde pues la tasa de muertes era algo espeluznante, era terrorífica. Bueno, en las imágenes se veía de que aún habían cadáveres en las calles por
la manera como es que el virus estaba atacando a esa población, y es evidente que en esa ciudad los servicios hospitalarios no se estaban dando abasto para poder atender a todas las personas que estaban siendo contagiadas por el virus. Si usted estuviese en Guayaquil en ese tiempo, en ese mismo momento, abriría la iglesia para tener servicios de adoración, exponiendo a los ancianos de su iglesia, a los jóvenes, a los adultos, a que puedan contagiarse y terminar fuera de un hospital sin poder conseguir un hospital solamente para hacer los servicios de adoración. Yo creo, yo no lo haría personalmente, yo no lo haría, ¿no? El doctor John MacArthur fundamentó su decisión de abrir la iglesia invocando pues a la primera enmienda que protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión sin la interferencia del gobierno. Esa es la primera mención que él hace en esa entrevista. Es lo primero que nosotros también debemos de pensar en nuestros países, ¿no? Y con esto nos hizo ver pues que la lucha se iba a realizar en el plano legal. Él estaba iniciando una batalla, y la batalla iba a ser primero en el plano de las leyes. Y efectivamente él demandó, como ya les he dicho, al gobernador del estado de California, y le ganó en una primera instancia, le ganó. Los antecedentes a esta acción judicial que el doctor MacArthur hizo fueron pues las amenazas del gobierno de California de imponerles multas diarias hasta de $1,000 y un posible arresto de los ancianos y oficiales de la iglesia Grace Community Church. Si usted ha estado siguiendo las noticias, debe haber sabido estas amenazas a las que yo me estoy refiriendo, ¿no? Se dijo de que si el doctor MacArthur insistía en hacer servicios dentro del templo, entonces iban a tener multas de $1,000 diarios. Esto fue público desde el primer momento en que él abrió los servicios, ¿no? En el Perú, yo quisiera también hablar de la legislación en el Perú. En el Perú tenemos pues nuestra constitución política del año 1993, y en esta imagen yo les voy a mostrar que el numeral 3 del artículo 2 dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias, no hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Y en el artículo 50 de la Constitución se establece que en un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica y cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas. Bueno, yo no puedo hacer un comentario muy profundo legal porque yo no soy abogado, pero yo entiendo que existe también en los decretos legislativos que tratan de este tema aquí en Perú, y de sus reglamentos, que me parece que son por decretos supremos, que evidentemente hay una diferencia entre la iglesia católica y las otras iglesias que puedan abrir sus puertas o puedan formarse aquí en Perú. Yo en cierta ocasión escuché de que la ley exigía que debía de tener más de 1,000 miembros para que puedan tener un registro en las oficinas registrales aquí en Perú como una sociedad civil. Eso evidentemente ya es algo que pues yo no tengo, me parece que ahí existe una desigualdad para poder registrar a una congregación. Pero yo le digo, yo no soy abogado, pero yo pienso que estamos, no sé si un poco o muy atrás con relación a las leyes en otros países en cuanto a la libertad religiosa y de culto, quizás porque la gran mayoría de habitantes aquí en Perú, tal vez sea por eso, son como 17 millones de católicos, o sea, estamos hablando más o menos la mitad son católicos practicantes, ¿no? Y en este mismo punto yo creo, ¿no?, que interponer una demanda aquí en Perú contra el gobierno para, en caso de que pues exista una diferenciación en cuanto
al culto evangélico y los cultos que hace la Iglesia Católica Romana, o en cuanto podamos tal vez reconocer de que existen leyes o existen ciertas conductas del gobierno que dan a entender una diferenciación contra la Iglesia evangélica, interponer una demanda aquí en Perú, yo pienso que no va a tener esa velocidad que ha tenido allá en los Estados Unidos. Duraría años de años y seguramente los jueces resolverían ya cuando la pandemia del coronavirus ha terminado. Entonces ahí existe una diferencia pues legal entre la forma como es que proceden las autoridades judiciales en Perú y cómo es que proceden las autoridades judiciales en los Estados Unidos. Bueno, hay que reconocer también que esto es un caso emblemático, no sé si eso tenga algo que ver con la decisión rápida de los jueces en este asunto. Pero volviendo a la demanda de Grace Community Church contra el gobernador del estado de California, hay que decir que el camino que ha escogido la iglesia fue ese, el camino judicial. Ellos han escogido primeramente el camino judicial. Y los antecedentes fueron pues la forma discriminatoria en que el gobernador de California dio permiso para que las personas se aglomeren, para realizar marchas de protesta, donde los manifestantes pues no guardaban la seguridad de salud que él demanda a las reuniones de iglesia, ¿no? Las reuniones que se hacían en las calles para protestar, para destruir la propiedad, las reuniones que se hacían para hacer violencia contra las personas, sin guardar distanciamiento social y sin usar las mascarillas que ese mismo gobierno ahora reclama para las reuniones de los cristianos, era pues una señal de discriminación. Y era una señal de discriminación, ¿no? Entonces, según ellos, la iglesia no debía abrir bajo esas mismas circunstancias por temor a los contagios, pero es evidente que el gobernador de California no le importaban los contagios en esas marchas multitudinarias, ¿no? A las que, dicho sea de paso, también apoyaron algunos pastores evangélicos conocidos, los Big Eva, Big Eva, es una forma como se les está llamando a ellos, a los defensores, los guerreros del evangelio de la justicia social. Ellos sí apoyaban las marchas, pero no quieren abrir las iglesias. Ellos no ven ningún peligro de que se pueda contraer el coronavirus en las calles, haciendo manifestaciones en contra de un supuesto racismo sistémico. Ahí no hay ningún peligro, pero claro, hay peligro cuando hay que adorar a Dios. No hay peligro cuando hay que abrir las bocas para protestar contra el gobierno, pero sí hay peligro cuando uno tiene que abrir las bocas para entonar himnos al Señor. Es algo raro completamente. Ellos los Big Eva, ellos tienen un discurso doble, ¿no? Es un discurso doble y es evidente, ¿no? Tal vez los fans de ellos, los seguidores de ellos pueden excusar esto que estoy diciendo, pero es evidente que ellos tienen un discurso doble, ¿no? Hay que decir también de que el gobernador del estado de California ha sido demandado en julio pasado por la iglesia Harvest Rock Church, porque además había prohibido, y yo quisiera que nosotros notemos en esto, el gobernador, y yo recién me he enterado la semana pasada, el gobernador había prohibido las reuniones de estudios bíblicos dentro de las casas. O sea, ya no es un asunto en que solamente es el pueblo, ¿no? Sino que dentro de las casas no se podía hacer ningún estudio bíblico. También él había impuesto una restricción contra el cántico de los himnos dentro de las casas y también dentro de las iglesias, ¿no? Prohibición que no llegó, como yo les decía, a los cánticos de los protestantes callejeros. Bueno, que en el nombre pues de la justicia racial ellos estaban destruyendo propiedad, robando, saqueando, ¿no? Eso sí estaba muy bien para el gobernador. Es evidente, acá en Perú no hay eso, no tenemos esas manifestaciones. Algunos dicen, no, pero los restaurantes, sí, pero cuando yo he visto los restaurantes, en realidad ellos no tienen una separación muy distante, ¿no? Ellos, yo creo que actualmente están trabajando a menos del 30% de su capacidad instalada. La separación entre las mesas es evidente, por lo menos en la zona donde yo vivo. Yo no sé dónde será, cómo será en otras áreas de Lima también. Otro dato que yo pude ver es que al 15 de julio ya habían 3 iglesias que habían presentado en la Corte Federal de los Estados Unidos demandas contra el gobernador del estado de California por atentar
supuestamente contra los derechos constitucionales. Yo quisiera que observemos esto, por atentar contra los derechos constitucionales. Las iglesias están recurriendo a la ley, las iglesias están recurriendo a las autoridades judiciales puestas por el Señor. Y presentaron esta demanda también contra el gobernador de California por atentar pues contra la libertad religiosa en los Estados Unidos. Otra vez, es de que la primera enmienda. Son 3 iglesias que yo he podido ver: Calvary Chapel de Ukiah, Calvary Chapel de Fort Bragg, y también una iglesia que se llama River of Life Church en Oroville. No son iglesias conocidas, pero ellas ya decidieron usar las leyes el mes pasado, hace más de un mes, para defenderse ante este abuso de las autoridades, ¿no? Entonces, ese es el común denominador que tienen con la iglesia del pastor John MacArthur. Son demandas judiciales. Esto no es persecución todavía, o es una respuesta a una intromisión o a un quebrantamiento, podemos decir, del gobernador de California en el aspecto de los derechos que son guardados por la ley en la primera enmienda de los Estados Unidos. Todavía nosotros estamos, como vemos, en el campo legal, la batalla legal. Y no cabe ninguna duda, pues, que el gobernador de California odia a Cristo y al cristianismo, y usará también su poder político y hasta esta pandemia también, ¿no?, para mantener cerradas las iglesias. Pero solamente, yo quisiera que notemos esto, por favor, esto va a ser solamente hasta donde el Señor Jesucristo se lo permita. Y vamos a ver con la escritura de que en realidad Él solamente va a perseguir a la iglesia, si es que se llega a dar esta persecución ya un poco más dura. Solamente va a perseguir a la iglesia hasta donde el Señor Jesucristo se la permita, porque Él es soberano. Y el gobernador de California no puede hacer nada si es que el Señor no se lo permite. Mientras algunas iglesias pues buscan en las autoridades judiciales la protección para sus derechos constitucionales, los ex amigos del doctor MacArthur, pues ahí está Albert Mohler, Mark Dever, Ligon Duncan, Matt Chandler, David Platt, todos ellos que son los Big Eva, que son los guerreros del evangelio falso, de la justicia social. Tim Keller también, por ahí, ahora que me acuerdo, han hecho público, por ejemplo, este es una imagen, se la voy a mostrar, es una imagen en la que se ha hecho público la decisión del seminario en el cual el doctor Albert Mohler es presidente, de mantener cerradas sus iglesias. Es un pacto que ellos han hecho de mantener cerradas sus iglesias durante el tiempo de la pandemia. Y como les digo, no es algo tremendo, porque ellos dicen, no, hay que mantener cerrada la iglesia y vamos a hacer un pacto, como vamos a ver. Es algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo no sé en realidad qué pasa por la cabeza de ellos. Yo sí creo que el marxismo daña el cerebro, daña las neuronas, ¿verdad? Sea que sean religiosos o que no sean religiosos. Ya vemos lo que está ocurriendo en las calles de los Estados Unidos con todos estos movimientos donde la violencia es elevada y el deseo de destruir la familia, destruir todo que tenga que ver con Dios, pues está allí latente y cada vez parece que creciera más. No lo sé, es una situación muy difícil, pero los Big Eva, ellos no han hecho ninguna declaración oponiéndose ni siquiera a la violencia de estas manifestaciones. Ellos están ahí calladitos. Pero vamos a ver esta imagen, ¿no?, donde ellos se oponen a las reuniones de la iglesia, pero no se oponen a las reuniones para destruir la propiedad privada a favor de una supuesta injusticia racial. Esta imagen que vemos ahí es un pacto de sujeción a las autoridades del gobierno, donde dice en la parte resaltada, y ahí también les he anotado la traducción: entramos en este pacto juntos y en la temporada del coronavirus con la vida y la salud en riesgo. Afirmamos juntos que seguiremos y obedeceremos todas las reglas políticas, las advertencias y prácticas requeridas por las autoridades gubernamentales, mandadas por nuestra responsabilidad institucional y comunicados por el liderazgo institucional. Bueno,
pues yo creo que si la iglesia de estos señores estuviese en California, ellos no la abrirían, ¿no? Y como ya dijo el gobernador de California, que él tiene planeado hacer una suspensión indefinida, sin fecha límite, pues a ellos no les importa, ¿no? Si el gobernador sobrepasa los derechos que las leyes le dan a la iglesia evangélica, ellos no van a protestar, ellos no van a decir nada, simplemente se van a someter a las leyes que este hombre impío dicte desde su posición como autoridad, ¿no? Esto es un acto de rendición incondicional. Es un acto de rendición incondicional a las autoridades incrédulas y que en algunos casos son abiertamente enemigos de Dios. Enemigos. Yo no entiendo cómo es que alguien, un cristiano, puede firmar tremendo acuerdo. No es posible. Ni siquiera un ciudadano cedería sus derechos constitucionales por medio de firmar algo y concederle sus libertades que le otorga la ley a alguien que posiblemente haga uso malo del poder. Esto es algo tremendo. Esos son los ex amigos, pues, del doctor John MacArthur, y que con estas actitudes ellos están diciendo: nosotros vamos a seguir un camino diferente, vamos a apoyar las marchas por esto del supuesto racismo sistémico, y vamos a cerrar las iglesias, como también lo dijo J.D. Greear, el presidente actual de la Convención Bautista del Sur, un hombre pues que es controversial. Yo no sé si verdaderamente... Yo no sé cuál será el estado espiritual de este hombre, ¿no? Pero esto es un acto de rendición incondicional. Yo no creo que pueda existir ninguna duda. Es evidente que los fans de Albert Mohler pues van a tratar de darle la vuelta, ¿no? Van a usar su narrativa para hacerlo ver como un hombre obediente, piadoso de la palabra de Dios. No, esto es una rendición total. Él ha soltado su espada de la mano y se la ha dado pues a los gobiernos impíos, ¿no? En esta imagen 8, que también quiero compartirles, se puede apreciar los avances y retrocesos de la Organización Mundial de la Salud, ya que se está hablando de que tenemos que someternos nosotros a lo que dicen las autoridades, ¿no? La autoridad en salud es la Organización Mundial de la Salud, supuestamente. Una supuesta autoridad que no sabe nada, porque un día da un paso para adelante, otro da un paso para atrás en el mismo asunto, ¿no? Un día dijeron ellos que no era una pandemia esto del coronavirus, pero luego dijeron que sí era una pandemia. Luego dijeron que no eran necesarias las mascarillas, otro día dijeron que sí eran necesarias. Lo único que vemos acá es avances y retrocesos, y es evidente que esta Organización Mundial de la Salud pues está controlada por intereses de izquierda, intereses marxistas, hay que decirlo, ¿no? Es triste hablar, porque el Perú también ha pasado por esto, de que hasta la enfermedad se haya politizado. Aquí en mi país se ha pensado que con la ideología se puede combatir la enfermedad, con la ideología. En mi país han tratado de destruir el patriarcado, como pues en todas las señales abiertas de televisión. Lo dijo uno de los asesores del gobierno para que estaba en un supuesto equipo contra el COVID. Lo dijo él, la idea es destruir el patriarcado. Y en fin, nosotros vemos de que existe pues un manejo político cuando debería ser un manejo de salud solamente, ¿no? Para nadie pues es un secreto que hoy han aparecido también algunas voces que llaman a desobedecer a los gobiernos y que exhortan a los pastores para que abran las iglesias, ¿no? Es curioso. Acá en Perú hay también, bueno, yo no miro mucho, pero a veces me envían también capturas de pantalla y algunas cosas porque se sorprende. Los hermanos en la iglesia se sorprenden de que pueda existir un discurso en estos tiempos, por lo menos aquí en Perú, en estos tiempos en que realmente la tasa de letalidad, la tasa de contagio es alta y la tasa de letalidad es muy alta. Puedan haber algunos que hasta llamen cobardes, ¿no? A quienes no queremos todavía abrir las iglesias, cobardes, ¿no? Sí, eso es como hablan, cobardes, hasta traidores, creen uno, ¿no? Hemos traicionado a Cristo. Yo lo que digo es que es muy fácil ser valiente detrás de una computadora.
Y a veces algunos dan respuestas usando la Constitución cuando no conocen nada de ella, porque cuando yo estuve averiguando algunos argumentos, leyendo la opinión de otros hombres que sí son constitucionalistas o catedráticos en la universidad respecto de algunos argumentos, pues los que ellos enseñan o lo que ellos presentan, esa interpretación no es correcta. Entonces yo les decía, claro, es bien fácil estar sentado detrás de un escritorio y llamar traidores, llamar cobardes a todos, ¿no? Es muy fácil ser eso. Yo pregunto, ¿y por qué ellos mismos no van a los hospitales donde están las personas internadas por el coronavirus? ¿Por qué ellos no entran allí con sus Biblias y les predican el evangelio a ellos, cara a cara? ¿Por qué no les tocan las manos para consolarles a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen si son tan valientes, si no son traidores del evangelio? El Señor dio la orden de predicar el evangelio. ¿O preferirían hacerlo tal vez por una videollamada de Zoom para evitar el contagio? Claro, ellos no van a ir. Ellos no van a ir a los hospitales porque en realidad ellos tal vez lo que buscan es cierto figuretismo, ¿no? Figuretismo, decir, bueno, yo soy el valiente, los demás son los cobardes. Es mentira, porque ellos no van a ningún hospital. No van a ningún hospital. Aquí en Perú yo conocí a un hermano pastor que había sido rescatado por el Señor del pecado de la homosexualidad. Él, a pesar que la pandemia estaba en Perú, él sí salía para las calles, específicamente a esos lugares donde estaban los homosexuales prostituyéndose, a predicar el evangelio. Bueno, él fue contagiado por el virus, no pudo encontrar una asistencia hospitalaria y él ya está con su Señor. Él falleció, él falleció. Entonces las cosas no son muy sencillas, ¿no? Y yo pienso de que inclusive vemos aquí que el doctor John MacArthur piensa completamente distinto a ellos, y yo creo que es sentido común, ¿no? Es sentido común, es también sentido de, como dice la Escritura, amar al prójimo. ¿Cómo yo voy a querer exponer a un contagio potencial? Ancianos, tenemos ancianos en la iglesia donde yo soy pastor. ¿Cómo sería mi cargo de conciencia si es que yo supiera que ellos están en un hospital luchando por sus vidas? Yo no me sentiría muy mal, pero parece que a ellos no. Bueno, pero ¿por qué no van pues a esos pabellones donde está el coronavirus a predicar el evangelio? ¿Por qué no van? ¿Tienen miedo a contagiarse? ¿No pueden hacer la labor evangelística ellos solos? ¿Necesitan compañía? Bueno, yo creo que la respuesta a estas preguntas, ¿no? Ahí sí nos enseñan a nosotros quién es el cobarde y quién no es el cobarde. Ahora, evidentemente que el Señor hace llamados, ¿no? Por ejemplo, Hudson Taylor, él tuvo un llamado para ir a China, que no tuvo otro. Hay hermanos misioneros que también son llamados por el Señor de una manera muy especial para que vayan a predicar el evangelio a China en estos días en que ser cristiano es un delito. Ellos tienen un llamado especial, eso es lo que nosotros debemos de reconocer, ¿verdad? Pero no podemos juzgar las cosas muy a la ligera, ¿no? Yo creo que en este asunto se deben de poner pues las cosas en sus sitios, ¿no? En su sitio. A mí me parece que es así, y hay que decirlo también. En los evangelios vemos pues que el Señor Jesucristo, y yo quiero que esto lo reconozcamos, Él nunca se opuso al pago de los impuestos a las autoridades romanas. Él fue tentado para que de alguna manera él dijese, no hay que pagarle los impuestos al gobierno romano. Él dijo, bueno, darle al César lo que es de César y hay que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Quiénes fueron los que sí se oponían en el tiempo del Señor Jesús aquí en su ministerio terrenal? ¿Quiénes sí se opusieron? Fueron los celotes. Los celotes fueron una especie de grupo terrorista que se había levantado en contra del gobierno romano. Ellos emboscaban a las tropas romanas, ellos intentaban matar a las autoridades romanas, ellos usaban las espadas para hacer todo eso. En la historia de los bautistas también en el siglo XVII hubo muchos problemas eclesiásticos debido a esta misma doctrina de Cristo como cabeza de la iglesia, ya que en aquel tiempo existía una especie de unión entre la iglesia y el Estado. Era un Estado, podemos decir, que
mandaba sobre la iglesia. Ellos decían cómo debería hacerse el culto, qué no debería hacerse en un culto, y en ese tiempo pues había esa unión, ¿no? Y lo que trajo como consecuencia de eso fue ciertas facciones bautistas, de la denominación bautistas. Ellos lo que hacían era procurar un levantamiento armado para derrocar la corona y poner un rey que sea que le dé favor a las doctrinas bautistas y no a las doctrinas que no eran bautistas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos decían que necesitaban llegar al poder de alguna manera para poder cambiar las leyes, ¿no? Una de esas facciones radicales y violentas fue conocida como los Levelers, un nombre que le fue dado a ellos por sus oponentes, porque decían que ellos querían nivelar todas las propiedades de los hombres y trastornar todo gobierno. Eso es lo que ellos decían, ¿no? Bueno, habrán muchos levelers ahora, que también, o muchos celotes, ¿no? Esos celotes que quieren ir en contra del gobierno, pero no de una manera con conocimiento y sabiduría. Entre esos levelers tenemos que hacer la diferencia también con quienes fueron conocidos como los bautistas conservadores. Ellos no se unieron a estos levelers, a estos celotes bautistas, hay que llamarlos, ¿no? Era una facción que había aparecido por ahí. Y en ese tiempo, en el siglo XVI, más bien los bautistas conservadores que se separaron de ellos fueron quienes redactaron, ahí vemos muchos nombres de esos conservadores, quienes redactaron también la Confesión Bautista de Fe de Londres del año 1689. Debido pues a estas voces rebeldes de nuestros días, yo quisiera también tratar el tema de la desobediencia civil y el cristiano. Esto es algo que también yo quería mencionarles. Cristo es la cabeza de la iglesia. Esa es una doctrina enseñada claramente en las Sagradas Escrituras, pero hay una pregunta importante: ¿cómo se relacionan la libertad de conciencia y el sacerdocio de todos los creyentes con los derechos civiles del magistrado y la autoridad civil? ¿Cómo es que se relaciona? Bueno, la Biblia también nos da allí algunos alcances, y también los puritanos pudieron hacerlo en su tiempo, como vamos a ver en la parte final. La pregunta es: ¿aprueba la Biblia cierta desobediencia a las autoridades puestas por el Señor? Bueno, la Biblia no indica, ¿no?, de una forma explícita las causas por las que un creyente debe desobedecer a las autoridades civiles de manera consciente y deliberada. O lo que se llama pues la desobediencia civil, que es lo que nosotros vemos que está ocurriendo ahí en el entorno de las iglesias en California. La desobediencia civil, cuando los gobiernos pues llegan a dictar leyes contrarias a los mandamientos divinos. Sin embargo, vemos en las Escrituras a creyentes que sí han desobedecido a las autoridades sin violencia y sin faltarles el respeto. Eso es algo que nosotros debemos de considerar, estos dos elementos. Era una especie de desobediencia civil sin violencia y sin faltar el respeto a las autoridades, siempre honrándolas, como dice la Escritura. Lo primero que yo quisiera que hagamos es una distinción en algunas leyes que son permisivas para los ciudadanos, pero que son contrarias con el mandamiento de Dios. Ahí podemos hablar del aborto, de la eutanasia, el matrimonio homosexual, etcétera. Estas son por lo general leyes permisivas. Yo les he llamado así. Yo no sé si es que se llama de esa manera en el vocablo de las leyes, de los abogados. Yo le considero una ley permisiva que se diferencian de las leyes mandatorias para todos los ciudadanos. Yo tengo preparada una imagen para graficar con el ejemplo del aborto. Hay países donde se permite que las mujeres aborten a sus hijos. Yo no sé si Perú sea... aquí hay un permiso, sí, para abortar, pero no recuerdo en qué casos, ¿no? Hay otros países donde pues el aborto se hace por deporte. Creo que aquí es por casos médicos, no estoy seguro. Pero hay países donde a las mujeres se les permiten que aborten a sus hijos por deporte, ¿no? Hay una ley permisiva en ese caso, ¿no? O sea, el gobierno dice, bueno, una mujer puede abortar, no hay problema. Pero también habría una ley mandatoria, ahí es donde yo estoy poniendo,
en la cual pues la situación sería diferente. Una ley mandatoria sería cuando el gobierno obliga por mandato legal para que todas las mujeres aborten a sus hijos. En este caso, las mujeres cristianas se verían ¿a qué? A desobedecer a las autoridades del gobierno y seguramente sufrirán persecución y cárcel. Esto es un ejemplo solamente que yo había puesto para hacer la diferencia entre una ley mandatoria de una ley permisiva. Ejemplos de desobediencia civil lo vemos en las escrituras. Yo he separado algunos para este programa. Por ejemplo, las parteras hebreas se negaron a obedecer la orden de Faraón, del rey de Egipto, para matar a los niños varones recién nacidos. ¿Por qué? Porque temían a Dios. ¿Dónde está eso? Éxodo 1, versículos del 15 al 22. Ellas desobedecieron a la autoridad. Eso es desobediencia civil a una ley mandatoria, una ley directa hacia ellos, ¿no? Otro ejemplo, Abdías. Abdías se negó a obedecer a la orden del rey Acab y de su esposa Jezabel de matar a todos los profetas de Dios. Acuérdense de que la escritura nos enseña que él los había guardado a 100 profetas del Señor, a 100 verdaderos profetas en grupos de 50 y los alimentaba con agua y pan. ¿Dónde está eso? Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 3 al 13. Entonces ese también es un ejemplo de desobediencia civil a una orden mandatoria, a una orden directa. Daniel, el profeta, que también está citado mucho en estos días, él desobedeció la ley del rey Darío que prohibía la oración a cualquier deidad que no fuera él mismo. Esto está en Daniel 6:10. Pero observe ahí que es una ley mandatoria. Yo quisiera que veamos que en todos estos casos que yo voy mencionando es una ley mandatoria, ¿no? Es una ley mandatoria. Los sabios, luego que habían visitado al Señor Jesús, allí en Belén, cuando él había nacido, ellos desobedecieron al rey Herodes y no le informaron la ubicación del niño Jesús. ¿Recuerda usted? Ese relato está en Mateo 2, versículos del 8 al 13. Ellos desobedecieron también esa ley mandatoria. Pedro y los apóstoles, ellos respondieron también a las órdenes del Sanedrín y ellos dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque había una ley mandatoria, directa. En Hechos 5, vemos esto del versículo 27 al versículo 29. Ante estas evidencias en las escrituras que nosotros vemos de una ley, de esta clase de ley, habría que preguntar, ¿hay una ley directa, mandatoria, contra la iglesia evangélica para que no abra sus puertas sin ninguna otra razón general? Esa es una pregunta que nosotros debemos hacer. Hay una ley, por ejemplo, que diga: no, la iglesia evangélica no puede leer, pero los mormones no pueden abrir las puertas de sus templos, pero los mormones sí pueden. No, los evangélicos no pueden abrir las puertas de los templos, pero los católicos romanos sí podemos. La iglesia de los cristianos no pueden abrir la puerta de sus templos, pero los adventistas sí pueden. ¿Existe esa clase de ley aquí en el Perú? No existe. Yo no sé si existe en su país. Yo no creo que exista así. Yo pienso de que todos los cultos, o sea, la fe cristiana y las otras fe herejes o las otras sectas, todo lo que implica reunión de personas está prohibido. También otra forma de hacer la pregunta es: ¿hay una ley directa, como en China, que condena al cristianismo como ilegal? Hay una ley directa que, si no existe esa ley directa, entonces no hay persecución contra la iglesia. No hay. Esta pregunta todavía es más directa. ¿Hay una ley en nuestro país que ataque al cristianismo de manera diferenciada? Pues yo no veo esa ley. Yo no la veo. Yo lo que veo es que estamos en un estado de emergencia de salud y que por esa razón es que se están dictando muchas leyes para que el contagio sea más rápidamente propagado. Considerando todas esas cosas que yo les he dicho, el gobierno acá en Perú está, por ejemplo, otra vez regresando a las cuarentenas los domingos. ¿Por qué? Porque no tiene hospitales para recibir a los contagiados. No tiene hospitales. Todos se están atendiendo en las calles. Hay personas que tienen bajísimos recursos, no pueden comprarse un tanque de oxígeno. El gobierno no tiene oxígeno y ellos no tienen el dinero para comprarse un tanque de oxígeno. Entonces acá en Perú por lo menos no hay nada de eso. No hay una aprobación a las marchas, por ejemplo, a una parada
por decirlo, de los movimientos LGBT aquí y estén prohibidas los cultos religiosos. No, no hay eso acá en Perú. No hay eso. Es distinta la situación de California con el Perú. Yo no sé cómo será en otros países, no lo he podido investigar. Lo que muchos no quieren admitir es que hay un estado pues de emergencia sanitaria en muchos países de todo el mundo debido pues a esta conocida peste del coronavirus que ya ha matado a muchos, entre los cuales contamos también a nuestros hermanos en la fe. Dígame, ¿cuántos hermanos cristianos verdaderos, no profesantes falsos, cuántos cristianos verdaderos, piadosos, ya han tenido que partir a la presencia del Señor por causa de este virus? ¿Cuántos? Bueno, yo he escuchado muchos. Yo he escuchado también otros hermanos que están luchando por sus vidas en sus casas porque no pueden ir a un hospital, usando medicina alternativa. Bueno, la misericordia de Dios sea siempre con ellos, En el Perú, nosotros no hemos recibido la orden pues de cerrar los locales de las iglesias de una manera diferenciada, favoreciendo a otras sectas o a otros cultos, Por eso es que el creyente debe tener mucho cuidado cuando está pensando en desobedecer al gobierno. Debe tener mucho cuidado, debe examinar con mucha oración. Es algo que a veces es escaso en nuestros días, Un pueblo cristiano a veces que no ora en su mayoría y es más impulsiva o actúa racionalmente, y en lugar de buscar la voluntad de Dios en oración. Pero debe examinar con mucha oración todos los consejos que Dios pone a nuestro alcance. Estas cifras son consejos que Dios nos permite en su misericordia ver cómo es que está el avance de la enfermedad, cómo está matando. El conocer la situación hospitalaria en el Perú es una gracia de Dios. Yo lo veo como una gracia de Dios porque Él nos está enseñando, Él permite que nosotros podamos conocer cuál es la situación de nuestro país en cuanto a esta pandemia, en cuanto a recursos, en cuanto a contagios, y tenemos que examinar todo eso con mucha oración. Debemos buscar también, yo creo, consejos de hombres que sean sabios, hombres que sean prudentes, hombres que sepamos nosotros que siempre están en la presencia de Dios, cuyo pensamiento está capturado por las Escrituras, hombres que miran la palabra de Dios y no sus propios pensamientos, hombres piadosos, prudentes y piadosos, no en aquellos que actúan rabiosa y arrebatadamente, hay algunos que pues hacen hígado en las tripas y pues lanzan toda clase de insultos contra quienes no quieren abrir las iglesias. Yo pienso de que es mejor separarse de ellos, porque a veces pareciera de que quisieran la muerte de muchos, Me ha tocado ver algunos argumentos que dicen: si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Claro, yo sé que la Escritura dice eso, pero hay una diferencia en que la muerte me alcance a mí y otra que yo vaya y busque la muerte, Esa es una diferencia que también hay que verlo. Vamos a morir un día, sí vamos a morir. Debemos también entender bíblica y teológicamente que Cristo gobierna soberanamente sobre todo hombre. Esta es la parte que yo quiero que también prestemos atención. Cristo gobierna soberanamente, Lo que están mandando los gobiernos es porque Cristo se lo permite. No es que el gobernador está fuera de la soberanía de Cristo, no es que los jueces están fuera de la soberanía de Cristo. Eso es una herejía del tamaño del universo. Porque si Cristo no tiene control en el corazón de ellos, no es Dios, no es Dios. Entonces comencemos tal vez revisando un poco nuestra teología y digamos, pues Dios es soberano. ¿Cuántas veces ellos lo repiten, como buenos calvinistas? Dios es soberano, no creen en el libre albedrío para la salvación, pero sí creen en el libre albedrío para los juicios, creen en el libre albedrío para las autoridades. Eso es imposible, no existe ese libre albedrío. Ellos van a actuar en la medida que Dios le permita actuar. Pasajes en la Escritura, yo he buscado 2 pasajes en la Escritura, Que Cristo gobierna soberanamente sobre todo hombre, sobre todo gobernador, sobre todo presidente, sobre todo juez. Y es todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:35.
Y ese gobierno soberano pues se refleja en las decisiones que toman los gobernantes. Consideremos ahora este versículo. Mire cómo es que este versículo nos enseña. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Aquí está diciendo de que el corazón del gobernante es inclinado por la voluntad de Dios y no por la voluntad de él. Proverbios 21:1. Ahora yo le pregunto, viendo estos dos documentos, ¿usted cree que lo que este gobernador de California ha decidido está fuera de la soberanía de Dios? ¿Usted cree que lo que esos jueces van a decidir en cuanto al destino de esas iglesias en California está fuera de la soberanía de Dios? ¿Usted cree que lo que está haciendo este gobierno aquí en Perú está fuera de la soberanía de Dios? Absolutamente no está fuera de la soberanía de Dios. Yo quisiera que veamos algo también un poco con profundidad. Tal vez no hay un orden. Yo he procurado hacer un orden para este programa, pero la negación de los apóstoles para que ellos dejen de predicar el evangelio que está registrado en Hechos 5:29 es la respuesta, miren, es una respuesta a las autoridades religiosas de aquella época y que tenían el poder civil en sus manos. Y ellos estaban mandándoles directamente a los apóstoles a desobedecer por cuestiones religiosas y políticas el mandamiento que ellos habían recibido del Señor. Había un mandamiento del hombre directo para que el mandamiento directo de Dios sea desobedecido. Y es allí donde nosotros podemos ver la respuesta de los apóstoles. Miren cómo es el mandamiento que ellos tuvieron que seguir, el mandamiento de Cristo. Y dice en la escritura, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es Mateo 28, 18, 20, que es la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Entonces, cuando estos gobernadores dijeron no se predique el evangelio, era una orden directa en contra de la orden de Cristo. Este mandamiento del Señor también es recordado nuevamente cuando el Señor le dice a sus apóstoles. Ahora voy a citar Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está. Entonces, estos hombres del Sanedrín, estas autoridades políticas, religiosas, querían dar una orden para que la orden de Cristo sea desobedecida. Y yo, para terminar esta parte, yo quiero que recordemos que cuando Pablo describe a los romanos que se sometan a las autoridades en el capítulo 13 de su epístola, como ciertamente aquella iglesia lo hizo, ellos se sometieron a las autoridades, lo hace también para que nosotros mantengamos una buena conciencia como cristianos. Eso usted lo lee en Romanos capítulo 13, versículo 5. Debemos recordar que cuando Dios nos ordena ser sumisos a las autoridades, por la pluma de Pablo, es la palabra de Dios, por la pluma de Pablo. ¿Quién era emperador en ese tiempo? Estaba Nerón. Ese hombre en su momento fue el hombre más cruel, malvado y despiadado que puede haber tenido un gobernante de Roma o de ahí de Italia, de Roma. Él había matado a su propia madre para acceder al trono. Es un hombre que había quemado Roma, la había incendiado y le había echado la culpa de esto a los cristianos, los había calumniado. Por esa calumnia él desató una persecución contra los cristianos que fueron capturados, fueron encendidos como antorchas para que puedan iluminar la ciudad, fueron puestos en el circo romano. Él persiguió duramente a la iglesia, pero la iglesia obedeció a Dios. Nosotros no registramos en la historia que haya un grupo de cristianos que hayan hecho una especie de un partidismo para sublevarse contra el emperador. No escuchamos en la historia absolutamente nada de eso. Ellos se sometieron a su persecución. Ellos prefirieron ser perseguidos, aun cuando eran inocentes. Prefirieron la persecución. Seguramente que muchos pastores profesantes de nuestros días pues estarían en este día, ahora, llamando a la desobediencia contra el emperador, llamando a una
sublevación, una subversión, como lo hicieron los levelers en su tiempo, y los celotes, ¿no? Siempre hay celotes en todo tiempo, que tienen celo por Dios, celotes, tienen celo por Dios, pero no con conocimiento, con el conocimiento de la Escritura, la prudencia bíblica, la sabiduría de lo alto, ¿no? Volviendo pues al tema del doctor MacArthur, esta batalla todavía no termina, ¿no? El jueves 13 de agosto, hoy día estamos 22, el jueves 13 de agosto la iglesia presentó pues una demanda contra la ciudad, contra el condado y contra el gobernador, y contra el estado. Y el estado de California inmediatamente presentó una contrademanda. Eso es lo que había ocurrido, ¿no? El sábado 15, 2 días después, un juez de la Corte de California decidió que la iglesia Grace Community Church podía realizar servicios religiosos dentro del santuario. Recuerde, dentro del santuario de la iglesia, mientras se desarrollaba el litigio de la iglesia contra el gobierno. Sin embargo, ese mismo día, sábado 15 de agosto, el Tribunal de Apelaciones de California emitió una orden de emergencia anulando el dictamen del juez tribunal de primera instancia. Es decir, el fallo de 3 jueces de la Corte de Apelaciones dijo que Grace Community Church podría realizar servicios al aire libre, pero no podía realizar servicios en los interiores mientras el litigio esté en curso. Bueno, eso es lo que había ocurrido hasta la semana pasada. En estos últimos días hemos escuchado algunos rumores de que pues el gobierno de California ya tenía lista la orden de aprehensión para el doctor John MacArthur, si es que él abría los servicios interiores de la iglesia, que iba a pedirse pues el refuerzo de la policía para llevarlo a él y a los ancianos a una prisión. Hay rumores de que esto también no va a volver a suceder. Bueno, esa fue la razón por la que yo quería un poco grabar el programa, tal vez en este día, porque esperaba ya tener alguna información certera de qué cosa es lo que iba a pasar. Hasta ahora no sabemos nada, ¿no? Solamente de que él sería considerado en desacato a lo ordenado por los jueces. Si finalmente los jueces del estado de California declaran infundada la demanda de la iglesia, recién en ese momento va a comenzar una persecución ya real contra la iglesia y los pastores de aquella iglesia. Aunque yo creo de que las herramientas en el ámbito judicial todavía no están agotadas, ¿no? Habrá una corte federal más alta, acá creo que se llama el Tribunal Constitucional, ¿no? Cómo interpretar la Constitución. Yo pienso que en los Estados Unidos también esa batalla va a llegar posiblemente a ese nivel. Entonces recién va a comenzar esa batalla, o se va a poner un poco más difícil si es que el gobierno captura a los pastores y los pone en prisión, en la cárcel. Nosotros debemos orar para que el favor de Dios sea con todas las iglesias que están sufriendo persecuciones por sus gobiernos, bajo la excusa del coronavirus, porque el coronavirus ha sido politizado en esa parte. Debemos orar para que las demandas judiciales que han interpuesto las iglesias sean resueltas a favor de ellas. Recordemos que es Cristo quien está detrás de todo esto, es Cristo quien puede permitir una persecución así, es Cristo quien puede también hacer que esos jueces, que esos gobernadores retrocedan en el intento de cerrar su iglesia. Bueno, que el Señor Jesucristo pues conceda también a nuestros hermanos, en caso de que ellos se vean envueltos en la persecución, en la cárcel, que le conceda a los pastores, a los hermanos, la fuerza y la fe para afrontar pues ese tiempo, ¿no? Finalmente, y ahora sí para terminar, yo quería una pregunta, había quedado una pregunta: ¿en qué circunstancias debemos cerrar los cultos en las iglesias? Bueno, esa pregunta fue respondida por el puritano Richard Baxter. Y escribió él estas indicaciones para las iglesias en la pregunta 109. Dice: ¿podemos omitir las asambleas de la iglesia en el día del Señor si el magistrado lo prohíbe o la autoridad? Respuesta: acá hay varias respuestas, ¿no? Hay 4 respuestas principalmente. Respuesta 1. Una cosa es prohibirlas por un tiempo por alguna causa especial como infección, por pestilencia, que es el coronavirus, fuego, guerra, etcétera, y otra, prohibirlas sin excusa o de manera profana. 2. Una cosa es omitirlas por un tiempo
y otra hacerlo como si fuera una regla. 3. Una cosa es omitirlas en obediencia formal a la ley y otra omitirlas por prudencia o por necesidad porque no podemos llevarlas a cabo. 4. Si el magistrado, la asamblea y las circunstancias de la asamblea deben ser distinguidas. Acá mire cómo es, la asamblea y las circunstancias deben ser distinguidas. 1. Si el magistrado, por un bien mayor como la seguridad común, prohíbe las asambleas eclesiásticas en tiempo de peste, asalto de enemigos o fuego o una necesidad parecida, es deber obedecerlo. A. Debido a que los deberes positivos dan lugar a estos grandes deberes naturales que son su fin. Así Cristo se justificó a sí mismo y a sus discípulos por la violación del descanso externo del día de reposo, porque el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. B. Por apoyar el pedido de omitir las asambleas no atan ad semper, para siempre, y apoyarlos en tiempos normales vendría a convertirse en pecados. C. Porque un solo día del Señor o asamblea no debe ser preferida antes que muchos, los cuales por la omisión de aquel uno pueden ser obtenidos los demás. Punto 2. Si los príncipes prohíben profanamente las santas asambleas y el culto público, ya sea sin excusa o con una renuncia a Cristo y a nuestra religión, no es lícito obedecerlos formalmente. 3. Pero es prudentemente lícito hacer aquello en secreto por la presente necesidad, lo cual no podemos hacer públicamente, y hacerlo con un menor número, lo cual no podemos hacer con asambleas más grandes. Sí, y omitir algunas asambleas durante un tiempo para que así podamos tener oportunidad para más asambleas, lo cual no es obediencia formal, sino solo material. 4. Pero si solo son algunas circunstancias de las asambleas las que se nos están prohibiendo, ese es el próximo caso de resolver. Bueno, esto es lo que el puritano Richard Baxter escribió en cuanto a la prohibición para que se reúna la iglesia del Señor en las asambleas o en los cursos o en los cultos, servicios públicos. Creo que muchos radicales con mucho celo pero sin conocimiento insultarían pues al puritano Baxter si ellos pudieran hacerlo ahora, ¿no? Ellos no piensan así, ellos son ciegos a lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Bien, esto ha sido todo en esta oportunidad para este programa. Espero que haya sido para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria del Señor. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que el Señor los bendiga.